Bueno, pues eso, abrimos este tiempo radiofónico diseñado para las mentes curiosas. Hablamos de ciencia, de tecnología. Ya está por aquí a mi vera Miguel Ángel Pérez Lucas. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi. Hoy en la antesala del gran homenaje que se le va a realizar en Salamanca los próximos días 24 y 25 de marzo, al que sin duda es el científico más destacado de la historia de España y uno de los grandes genios de la humanidad, Ramón y Cajal. Estamos hablando del padre de la neurociencia moderna. Sigue siendo una de las figuras más influyentes de la historia de la ciencia. Sus descubrimientos revolucionaron nuestra comprensión del sistema nervioso, establecieron los principios fundamentales sobre los que hoy se asienta la neurociencia, desde su teoría neuronal hasta la plasticidad cerebral. Su legado ha guiado la investigación durante más de un siglo y sigue inspirando a científicos de todo el mundo. Este año, Salamanca se convierte por segundo año consecutivo en el epicentro de un gran homenaje a su figura, un evento que reunirá a expertos, investigadores, amantes de la ciencia para reivindicar su legado y su impacto en el mundo actual. También habrá una representación de Castilla-La Mancha. Bueno, vamos a hablar con dos grandes impulsores de esta iniciativa. El primero, licenciado en farmacia, doctor, diplomado en estudios avanzados en neurociencias, experto en desarrollo de sistemas, profesor, divulgador científico, José Azerias Bistúe. Buenas noches. Buenas noches desde Salamanca a todo el mundo. Y con otro apasionado de Cajal, aquí en el Instituto AIR, que es una organización que promueve la investigación científica en informática y en inteligencia artificial, ha otorgado el premio don Santiago Ramón y Cajal y la inteligencia artificial, José Antonio Hernández de la Moya. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pachi. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos ambos. Van a reunir este año una treintena de prestigiosos ponentes con el Nobel español como piedra angular. ¿Qué les ha motivado la organización de ese gran homenaje a Ramón y Cajal en Salamanca por segundo año consecutivo? No sé, por empezar por alguno, por ordenar el tráfico. José, primero. Bueno, pues es espectacular. Mira, yo tengo 50 años, ya sabes que los sabios griegos decían que hasta los 50 años nadie tenía una capacidad de juicio, y tengo 4 hijos, y entonces buscaba referentes en un país, y buscaba referentes y políticos, sociales, y tuve que irme hasta el siglo XIX a encontrar a don Santiago para encontrar una estrella de verdad espectacular. Entonces hace 5 años que empecé un periplo de conocer su legado, traer a los mejores científicos y poco a poco reclamar el Museo Cajal, una deuda perpetua que tenemos en España con nuestro gran sabio. Habéis diseñado un programa que sin duda refleja la inmensa influencia de Cajal en la ciencia moderna, ya con esta perspectiva necesaria del primer cuarto de milenio en el que nos encontramos. ¿En qué lugar está Ramón y Cajal en la historia de la sabiduría humana? ¿En qué radica esa importancia de su legado? Bueno, don Santiago Ramón y Cajal ocupa, a mi juicio, un lugar fundamental en la historia de la sabiduría humana, comparable, yo creo que a la de los grandes pensadores y científicos que han transformado nuestra comprensión del mundo. Su importancia radica, como has explicado tú muy bien, en haber revolucionado la neurociencia con su teoría neuronal, que estableció que el sistema nervioso está compuesto por células individuales conectadas entre sí en lugar de ser pues una red continua. Este descubrimiento, como bien sabemos, le valió el premio Nobel en 1906 y, bueno, es la base sobre la que se ha construido todo el conocimiento moderno sobre el cerebro y la inteligencia. Pero además, es que, ojo, Sí. Sí, le escuchaba a José, que quería también puntualizar o matizar algo. Sí. Añado una cosa. El New York Times ha dicho muchas veces, y otras personalidades, pues que hay un selecto club, Newton, Darwin, Galileo y Cajal. Pero si leemos al propio Cajal, todos que hayan estudiado biología, él escribió una época con un seudónimo que era Doctor Bacteria. Y nos contaba con ese seudónimo la necesidad de conocer el conocimiento humano, y lo primero es conocerse a sí mismo. Entonces yo reclamo el trofeo para don Santiago, porque Santiago es el primero que nos explicó, y Santiago tiene una frase muy bonita, que es que don Santiago decía: no podemos conocer el universo si no conocemos primero el cerebro. Entonces él fue el que consiguió esa tierra incógnita, ese cerebro gris, formado por lípidos, por grasas,
consiguió teñir, verlo y desentrañarlo y explicarlo. Entonces, por eso considero que incluso está por encima de quien descubrió la materia o el movimiento gravitacional o otras muchas maravillosas cosas. Pero bueno, si tenemos que quedarnos con uno, nos quedamos con el padre, porque además también hizo un legado increíble de pensamiento, de filosofía, de escuela, de valor, de esfuerzo, de templanza, que lleguemos desgranando poco a poco. Claro, y todo esto, por cierto, en un contexto complejo que conviene recordar, porque don Santiago nació en 1852 en Petilla de Aragón, una pequeña, digamos, isla navarra en la España profunda de la Comunidad de Aragón. Murió en Madrid en 1934, bueno, a puntito casi de empezar la guerra civil, con la guerra de Cuba por medio. Bueno, no parece el mejor contexto para el desarrollo científico. Me pregunto si se pueden enumerar los... Imagino que muchos obstáculos que enfrentó en su afán investigador. Sí, realmente don Santiago Ramón y Cajal enfrentó múltiples obstáculos. No fue una vida fácil para él, tanto por cuestiones personales como por cuestiones institucionales. Fijaros, desde joven tuvo que luchar contra la oposición de su propio padre, que él quería que su hijo pues siguiera la carrera tradicional del médico. El padre de Ramón y Cajal era médico, en lugar de lo que a él le gustaba, que era la investigación y la ciencia. Pero ese espíritu inquieto y autodidacta le llevó precisamente a desafiar las normas establecidas, lo que, bueno, le costó grandes dificultades durante su formación académica. Yo no sé si recordáis la serie de televisión española, Televisión Española hizo una serie con Marsillac y con Fernán Gómez maravillosa, y yo recuerdo esa escena en la que su padre les castigó durante un año, estuvo de zapatero remendón, y al año le dice, bueno, ¿has aprendido ya la lección? Dice, bueno, ¿qué lección tengo que aprender? Yo estaba aquí muy a gusto. Incluso el zapatero, su jefe, le decía, bueno, trabaja maravillosamente, ha llegado la duquesa o la marquesa y le ha hecho un trabajo excepcional. Dice, pero es que, y le dice su padre, pero bueno, es que tú vas a seguir así toda la vida. Entonces, bueno, llegaron a un acuerdo, y el acuerdo fue que le pagaría estudios de dibujo, que fueron luego claves, porque para representar lo que él veía por el microscopio, y luego, bueno, ya pues terminó la carrera. Pero bueno, luego tuvo que enfrentar muchísimas dificultades. La ciencia en aquel entonces y la investigación en finales del siglo XIX, pues era muy precaria, no era la prioridad. Claro. Los recursos eran escasos, no se contaba con laboratorios, etcétera, etcétera. Y bueno, sus investigaciones tuvieron, como sabemos muy bien, muchas reticencias, primero en España, luego también en la comunidad científica internacional. Hay que recordar que en aquel entonces lo que dominaba era la red reticular, la tesis de la red reticular de Camilo Golgi. Y bueno, él tuvo que irse pagándose de su propio bolsillo, se tuvo que ir hasta Alemania para presentar sus investigaciones, y de aquella manera, ¿no? Es decir, que fue, luego, bueno, ya sabemos que estuvo en la guerra de Cuba, lo pasó muy mal, tuvo además graves enfermedades. En fin, fue una vida muy difícil, muy dura, pero ese espíritu de perseverancia, de querer sacar adelante un proyecto, pues bueno, al final consiguió pues lo que hoy todos sabemos. Consiguió ser el padre de la neurociencia moderna. Y nos llama la atención que, lejos de ser un niño empollón, pues Cajal era un bicho inquieto que la liaba parda cada 3x2, como ya has apuntado, ¿no? ¿Qué consideráis que impulsó a Ramón y Cajal a explorar estos rincones más oscuros de nuestro cerebro? ¿Cuál fue ese motor, esa motivación? Bueno, no sé si José quiere apuntar, si no. Sí, José. Es muy interesante, porque en esa capacidad de observación que tiene él, o en esa capacidad de tratar, por ejemplo, coleccionó de niño un montón de pájaros, de huevos, los clasificaba, sabía dónde estaban los nidos, sabía el ciclo vital, los cuidaba. Entonces, esa capacidad de observación natural, cuando fue zapatero por castigo, hacía los mejores botines, los más valorados por las señoras de la época.
O sea, siempre fue, cuando fue barbero, que también otro castigo fue ser barbero, aprendió el manejo de la navaja. O sea, fue una persona polímata, posiblemente el último polímata conocido, aquella persona que destaca. Hay un doctor, neurólogo, que se llama David Cepeleta, que destaca en 40 actividades distintas como el que más. Entonces, claro, es una persona con unas dotes increíbles, pero que viene, cuando decimos Petilla de Aragón, Ana Puras nos explicaba el otro día que para ir a su pueblo, Petilla de Aragón, el camino de carro se acababa 15 kilómetros antes. Entonces, imaginaros qué clase de vida teníamos en aquella España rural en la que, ¿qué vas a llevar que tengas que arrastrar 15 kilómetros? O sea, un mero saco de harina o cualquier otra cosa tiene que ir a tu lomo. Sí. O una mula. O sea, que veníamos de una España de la nada. Entonces, ese amor por su país, porque era un patriota en el sentido positivo de la palabra, hacía que él, cuando iba aprendiendo cosas, leía pensamiento, reformulaba a la vez lo que debía ser una sociedad más justa, más igual. Efectivamente, nos habéis dicho, Pachi y Miguel Ángel, la dificultad histórica, las guerras carlistas, la Primera República, todo una serie de sucesos, la dictadura de Primo Rivera, todo una serie, la guerra con los 10 años de guerra en Cuba, que es una guerra civil, y luego la guerra con Estados Unidos en Cuba y la pérdida de lo que es el imperio. O sea, todo eso son calamidades que a él, de una y otra, los problemas que tenemos en África, en Alhucemas, en fin, toda esa serie de sucesos históricos son muy, muy fuertes. Y entonces, esa necesidad de mejorar el país, de pensar, llegó a hacer una cosa tan increíble como fue, recordemos que Alemania en ese momento era el país más importante del mundo, científicamente, económicamente, y él consiguió diseñar la Junta de Ampliación de Estudios 7 años antes que los alemanes crean lo que hoy llamamos el Max Planck Institute. O él consigue antes de 1900 crear el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII, que es el centro que en un solo año vacunaron a 1,5 millones de personas contra la rabia. La rabia es la enfermedad peor que existe, de muerte más dolorosa. 1,5 millones de personas, estas personas, qué escuela, qué espíritu infundaba Cajal y qué amor por su país para vacunar casi sin recursos a 1,5 millones de personas. Sepamos lo que significa eso. Incluso ahora que hemos tenido lamentablemente una pandemia, eso no sé. Sí. Este homenaje del que estamos hablando incluye, disciplinas, más cercanas a nuestros invitados de hoy, como la neurobiología, pero también, ojo, la cibernética, el metaverso, la neurodanza, hasta el documental de arte mural con el proyecto Ave Fénix del Hospital Nacional de Parapléjicos, por poner algunos ejemplos, porque hay más. ¿A qué creéis que se debe que Ramón y Cajal haya inspirado tantas ideas, tantas iniciativas en tantos ámbitos tan variopintos, José Antonio? Sí, pues mira, yo creo que don Santiago Ramón y Cajal sigue inspirando tantas ideas e iniciativas en múltiples ámbitos porque su legado trasciende la neurociencia y se adentra en la esencia misma del conocimiento, la creatividad y la innovación. Su impacto yo creo que no se limita solamente a la biología, sino que alcanza disciplinas como la inteligencia artificial, la cibernética, la educación, el arte, la filosofía, etcétera, etcétera. Preguntas, ¿por qué sigue siendo una figura tan influyente? Bueno, pues en primer lugar por su visión del cerebro, porque su visión del cerebro sigue vigente. Yo sigo mucho a una gran divulgadora que es Nazaret Castellano, en Neurocientífica, y siempre le cita en sus vídeos. Santiago Ramón y Cajal también representa el espíritu del autodidacta y el innovador, unió arte y ciencia, su filosofía del esfuerzo sigue siendo actual, sus ideas conectan con la inteligencia artificial y la cibernética tan de actualidad en estos momentos, porque en definitiva simboliza la esencia científica en un mundo como el que tenemos ahora mismo. Ramón y Cajal demostró que España y el mundo de habla hispana podían estar a la vanguardia del conocimiento global. Su figura es un recordatorio, a mi juicio, de que la innovación y la genialidad no dependen del lugar de origen, sino del esfuerzo y de la visión. Esto es lo que yo creo. Hablamos de Cajal como padre de la neurociencia, pero también, y allí lo vais a abordar en Salamanca, la relación de Cajal con la lucha contra esa gran enfermedad que es el cáncer. ¿Cómo ha influido su investigación en el desarrollo de estrategias contra esta enfermedad?
Pues es muy interesante porque tenemos unos artículos elaborados por nuestros científicos del Monte Sinaí, la escuela de Adolfo García Sastre, que todos conocemos, sobre todo por el tema de los virus, ¿no? Y cómo don Santiago, en sus trabajos del cáncer y luego Pie de Río Ortega, desarrollaron un montón de teorías. Tenían unos instrumentos muy básicos, pero ellos sabían cuál era la causa. La detectaron y explicaron cómo debía hacerse el acercamiento. En aquel momento no había bioquímica, no había microscopía electrónica de barrido, no había tecnología que tenemos ahora. Pero ellos sabían, dedujeron el camino que debía tomar la investigación para solucionar estos problemas que tenemos. Entonces, eso es estar 100 años por delante, indicar el camino a 100 años por delante de que exista la tecnología. Entonces, cuando tú tienes unas personas tan visionarias, que además fundamentan tan bien por qué tiene que ser así el camino, luego es fácil generar la tecnología, o es mucho más fácil, porque sabes hacia dónde tienes que ir. Entonces, Santiago tenía esa capacidad de visión, de explicar la naturaleza del problema y cómo atajar cuáles eran los caminos. De ahí que el Monte Sinaí, en este caso, estén siguiendo sus explicaciones sobre la inmunoterapia y sobre el tratamiento más moderno que tenemos ahora contra los cánceres. Entonces, él realmente es una persona que se cita en los trabajos. Hace poco salió publicado en Nature, que es una de las publicaciones, con sus aportaciones al cáncer, pero ha sido publicado ahora. Fijaros, esos estudios son de 1890. Fíjate. Sí, siglo y casi medio después, sí, una Y barbaridad. otra cosa que nos hemos olvidado es que el instituto que os hablé antes, de Alfonso XIII de higiene, que es donde se crearon las vacunas españolas, aquí tenemos que saber que el tifus mataba más que las balas. La fiebre tifoidea, el cólera, que él hizo una vacuna, el primer diseño de vacuna contra el cólera, que era una enfermedad que asolaba a España y toda Europa, bueno, todo el mundo. Todas esas enfermedades, él hizo los manuales durante 60 años de estudios de todo el sistema sanitario para hacer los protocolos contra las enfermedades infecciosas, aunque nadie podía ver el agente infeccioso en el caso de que fuera un virus, por ejemplo, porque no había tecnología. Pero él sí que buscaba lo último de lo último que estaba haciendo Koch, Pasteur, en los laboratorios más avanzados, y lo traducía a España, lo rellenaba con sus dibujos, y por ejemplo tiene unos tratados. Ahora la Sociedad Española de Parasitología ha descubierto todo el trabajo que hizo Cajal con la malaria, una enfermedad que todavía asola a medio mundo. Fue un campeón. Bueno, al punto que el año pasado todavía los españoles en la 1 hicimos una votación y salió elegido como el mejor español de todos los tiempos. Ganó en la final a Isabel la Católica, que no es cualquiera tampoco. Ya Cervantes. Es la reina. Eso es, sí. En este evento, desde luego, conoceremos mejor su biografía, porque aparte de lo mencionado, era apasionado de la fotografía, dibujante, escritor, artista, bueno. Pero hemos mencionado en esta conversación la inteligencia artificial y quiero que escuchemos un sonido para el cual le pediré explicación a José Antonio. Y así, queridos amigos, concluyo mi relato. Si en algún momento he incurrido en inexactitudes o malentendidos, sepan que no es mi voz la que yerra, sino la interpretación de quien ha dado forma a este trabajo audiovisual. Mi legado, al fin y al cabo, sigue vivo en las manos de quienes hoy siguen explorando los misterios de la mente y la inteligencia. Gracias por escucharme. ¿Qué es esto, José Antonio? Bueno, vamos a ver. Bueno, evidentemente esta no es la voz de don Santiago Ramón y Cajal. Bueno, yo no sé si don Santiago estará muy de acuerdo, ¿no?, con que le clonen la voz. Esto es una clonación de una voz original que nos ha proporcionado la Real Academia Nacional de Medicina de España, pero está, no está perfecta porque, en fin, la inteligencia artificial todavía, en este campo todavía de las clonaciones, todavía de las voces no están perfectas. Aparte de que yo lo he hecho con una herramienta accesible para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, las inflexiones están bastante bien conseguidas. Cierto, sí. Y entonces, bueno, yo lo que he hecho ha sido un vídeo de 5 minutos, y entonces don Santiago Ramón y Cajal nos explica cuál fue su aportación
al campo de la inteligencia artificial. Realmente, sobre todo fue su discípulo, Rafael Lorente de No. Pero bueno, la base está en sus investigaciones. Entonces, bueno, yo tenía muchas dudas porque, claro, este vídeo lo van a ver grandes científicos y no sé, yo no sé qué les va a parecer, ¿no? Cuando lo vean, ¿no? Quizás piensen que, en fin, que me he pasado un poquito de la raya, ¿no? No. Estaba pensando, fijaos, en cuando he visto las apariciones, por ejemplo, de Stephen Hawking en Big Bang Theory. Sí. Digo, mira, oye, la ciencia no está reñida con el sentido del humor, ¿no? O sea, claro, ¿no? Y al fin y al cabo no deja de ser una iniciativa curiosa a la altura de los tiempos que corren, donde la inteligencia artificial se está haciendo con el protagonismo. Bueno, ¿y cuál es esa conexión entre la neurociencia de Cajal y esa inteligencia artificial? Bueno, como ya os he comentado, uno de los discípulos de Cajal, Rafael Lorente de No, llevó sus ideas más allá de la biología y las aplicó al estudio de los circuitos neuronales. Luego sus modelos de conexiones recurrentes en el cerebro influyeron en grandes investigadores como Warren McCulloch o Walter Pitt. Esto estamos hablando de los años 1943. Es decir, que la inteligencia artificial, los estudios preliminares son de esa época. Pero a partir de los trabajos de su gran discípulo Rafael Lorente de No. Bueno, nos quedan es que nos quedan 5 minutos y no quería, tenemos un montón de preguntas más, pero como nos quedan 5 minutos no quería dejar de preguntar la relación de una figura tan ilustre con Castilla-La Mancha, si hay aspectos o biográficos, intelectuales que podemos encontrar que vinculen a don Santiago Ramón y Cajal con esta tierra, con estas provincias. No sé si los hay. Bueno, alguno hay. No quiero yo tomarme el protagonista, pero como yo soy de Castilla-La Mancha, José Serias no, es salmantino, pues mira, a bote pronto, yo que soy cervantista, que me gusta mucho, estoy investigando mucho sobre el tema del Quijote, de Cervantes, etcétera, etcétera, pues hay una primera conexión, que es que don Santiago Ramón y Cajal escribió un ensayo sobre el Quijote y el quijotismo con motivo del tercer aniversario de la publicación de la primera parte del Quijote. Pero luego también encontramos que don Santiago hizo la mili en Albacete. Bueno, creo que fue por poco tiempo, pero estuvo en Albacete, sí. Y bueno, realmente tampoco hay un vínculo directo con Castilla-La Mancha, pero bueno, yo creo que su figura sigue siendo una inspiración para todos aquellos que desde Castilla-La Mancha buscamos avanzar en el conocimiento y la ciencia con esfuerzo, pasión, como él lo hizo. Bueno, y estoy seguro que si vais por Castilla-La Mancha encontráis alguna calle que se llame Santiago Ramón y Cajal, o algún colegio o algún centro. Cierto. Cívico-social. Y tenemos entendido que en su afición a la fotografía le llevó por el norte, por la Sierra de Cuenca. Especialmente hizo bastantes fotos, según tengo entendido, de la ciudad encantada, porque es un sitio muy digno de fotografiar. Sí. Bueno, vamos mal de tiempo, como dice Pachi, pero a mí me gustaría cotejar vuestra reflexión acerca de esto que hacemos a veces los humanos, ese juego especulativo e imposible que empieza diciendo, si no se quieren levantar, si Ramón y Cajal levantara la cabeza, ¿qué diría de la España de hoy? ¿Sería alguien que se maravillaría, sería crítico, se mostraría horrorizado? ¿Qué opináis? Mira, de alguna manera lo tenemos aquí presente, porque si conocéis a don Rafael Yuste, que es nuestro gran investigador en Colombia, ahora está retornando a España, sí, eso es. Rafael Yuste, menos de 12 veces nunca ha citado a don Santiago. Y cuando nos habla Rafael Yuste de los neuroderechos, de las implicaciones que tiene ahora la capacidad de actuar con el cerebro, porque ahora hay implantes que se añaden a personas pues con dificultades de movimiento, de expresión, con enfermedades, y que estos implantes ya están dando una potencia adicional al cerebro.
o están generando recuerdos que se pueden memorizar de situaciones que tú no has vivido. Tú piensas que ya se pueden meter, o se puede incluso aumentar la capacidad, o se puede leer con una inteligencia generativa el pensamiento de una persona con el 84% del resultado exactamente lo que estás pensando. Entonces, fijaros que yo creo que a don Santiago le preocuparía muchísimo nuestro libre albedrío, nuestras conexiones y nuestros neuroderechos. Entonces me gustaría que este último minuto lo dedicásemos a pensar la necesidad de que España lidere toda esta legislación de actuación más allá de la médica sobre lo que es nuestro propio ser, nuestro yo. Ahí tenemos a Calderón de la Barca, la vida es un sueño. Pero tenemos que empezar a saber la importancia de proteger nuestro mejor legado. Decía don Santiago, lo hemos dicho antes, todo el mundo puede ser escultor si se lo propone de su cerebro, pero ahora la tecnología también forma parte ya de nuestro cerebro. Viene un mundo muy apasionante. Sí, tremendo. Bueno, pues nada, nos queda un minuto y aquí en la radio las horarias son sagradas para la información, así que no nos queda sino agradecerles a José Atzerías y a José Antonio Hernández de la Moya este ratito de divulgación de primerísimo nivel en torno a la figura de don Santiago Ramón y Cajal. José Antonio, gracias a los dos y felicidades, por cierto, es vuestro santo hoy. Gracias. Felicidades, gracias. Chao. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, con esto nos vamos. Hoy nos dejamos la despedida musical que nos habías preparado, que me sonaba divertida, pero es que no nos da tiempo a más. Gracias, Miguel Ángel. Hablamos en una semana.